Por lo pronto los quiero invitar a ustedes también, que todavía no son padres, pero que probablemente lo estén planeando, a hablar y a conocer a nuestro próximo invitado. Está con nosotros a minutos de que se presente, le digo para la gente que tiene ganas de verlo en la Escuela del Club de Estudiantes, Sergio Sinay, bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, va a dar una charla dentro de un rato, decía 7:30 de la tarde, por ahí quien lo ve en la tele ahora dice, pero no era de 7:30. Bueno, sí, de acá sale corriendo, gracias a una gentileza de la gente de la Escuela del Club de Estudiantes que ha tenido la amabilidad de traerlo aquí porque nos interesaba mucho hablar con usted, un hombre muy reconocido, psicólogo, periodista, escritor, y que ha abordado mucho sobre el tema de la paternidad, entre otros temas de los vínculos humanos, ¿no? Un estudioso de los vínculos humanos, si se quiere. Sí, bueno, es un tema que me preocupa, pero creo que nos ocupa o nos preocupa bastante porque nosotros vemos casi cotidianamente, con sorpresa, con asombro y a veces con incertidumbre, que se dan situaciones bastante dramáticas entre jóvenes y niños hoy en día, ¿no? Algunas por una verdadera brutalidad de los adultos, como este caso que ha habido ayer de un chico, de dos camaristas abusando judicialmente, digamos, de un chico que ya había sido abusado. Pero después tenemos también, hace poco, salió un estudio en un diario en Buenos Aires, un informe bastante importante sobre el creciente número de víctimas, ya sea heridos y muertes que se dan entre chicos de entre 14 y 16 años. Tenemos el tema de las previas, tenemos la preocupación de los padres por la drogadicción, que es un tema que avanza como una mancha de aceite, digamos, sobre la sociedad. Muchos temas que a veces nos hacen preguntarnos a los adultos con cierto asombro, ¿qué pasa con los chicos de hoy? En nuestra época no era así, decimos, nosotros no éramos así. A mí me parece que cuando partimos de esa pregunta, arrancamos desde un lugar equivocado. Que hay una pregunta que nos tenemos que hacer y que es, ¿qué nos pasa a los adultos de hoy que hemos ido dejando, no por mala voluntad, pero son los hechos, hemos ido un poco dejando de vacío un lugar que no puede ocupar nadie por nosotros, que es el de transmisores de valores, el de guías en la construcción de vínculos humanos donde las personas sean importantes, digamos, donde no sean medios para un fin, y el de ejemplos de vidas que tengan sentido, que vidas que no se viven solo para pasarla bien, sino que se viven para dejar el mundo un poquito mejor de cómo lo encontramos a través de las cosas que hacemos, de cómo nos vinculamos. Estas tres cosas que yo mencioné, los vínculos, una vida con sentido y los valores, para mí son los pilares de la educación, de la verdadera educación que en realidad empieza en el hogar. Claro. ¿No? En lo que se da en la escuela, digamos, hay una sociedad muy importante que se ha roto como sociedad, que es la sociedad entre escuela y hogar. Claro. Que en una época era una sociedad indestructible. Sí, entre el maestro y el padre. Claro, entre maestros y padres. Y quienes éramos niños en esa época lo sabíamos muy bien. Sabíamos que en esa sociedad no había fisura. Ahora se le ha delegado mucho a la escuela, tal vez a partir de que ha quedado, como usted dice, vacante el rol del padre, o en parte por lo menos, ¿no? Sí, por muchos factores. Primero porque a veces son las situaciones económicas, pero no siempre. Porque abarca todos los niveles sociales. Exactamente, Cristian, este es el tema. Porque uno podría decir, bueno, esto es un problema de aquellos niveles sociales en donde los padres tienen que trabajar demasiado forzadamente. No, este es un problema en la sociedad que la atraviesa democráticamente, podríamos decir, entre comillas, democráticamente, ¿no? En todos los niveles sociales y culturales. Y que yo creo que tiene que ver con que hay padres que no terminan de crecer ellos, que no abandonan una adolescencia permanente, que viven a veces la responsabilidad que un hijo exige con su sola presencia, la viven casi como una carga, como una molestia, y están buscando en dónde delegar algo que no se puede delegar. Porque cuando uno se convierte en padre, por motivo que fuera, porque quiere, porque no se dio cuenta, porque le tocó. Cuando uno se convierte en padre por la vía biológica o por la vía de adopción, por cualquier vía que uno se convierte en padre o en madre, uno crea un vínculo
que no se podría haber creado si no fuera porque lo creamos nosotros, los padres. Es el único vínculo, porque los vínculos de pareja, por ejemplo, se construyen entre personas que ya existen en el mundo, ya tienen vida, ya han vivido, tienen historia y un día se conocen y forman una pareja. Entre amigos es igual, más chiquito, aunque nos conozcamos con el amigo de toda la vida en el colegio, pero cuando llegamos al colegio ya vivíamos. Y así en todos los aspectos. En la relación padres e hijos es en el único caso de todos los vínculos humanos en que no es un vínculo de igualdad, no es un vínculo parejo, porque es un vínculo que nace por la decisión de uno de los vinculados, que son los padres. Sin embargo, hay padres que quieren que el vínculo sea parejo y se igualan al hijo. Bueno, esa es una igualación que yo diría que no es funcional, no es buena. ¿Está mal ese papá que dice yo soy amigo de mi hijo? A ese papá hay que recordarle que él es el papá de su hijo, porque tratando de ser amigo se olvida de ser padre muchas veces. Con la mejor intención del mundo y con todo el amor del mundo, deja vacante el lugar de padre y produce una sobrecarga en el lugar de los amigos. Su hijo va a tenerlos como él. El padre tiene amigos entre sus pares. Su hijo va a tener amigos entre sus pares. Y tiene que haber una asimetría, digamos, ¿no? Una especie de disparidad, de desnivel en la relación que hay que mantenerlo. Así nace la relación y así hay que mantenerla, porque es como un acueducto. Si uno hace un acueducto y lo hace así todo parejo, el agua no va a correr en ninguna dirección. Sí. Tiene que haber un desnivel para que el agua llegue a donde tiene que llegar y dé los beneficios que tiene que dar. Entonces aquí ese desnivel entre padres e hijos hay que mantenerlo, lo cual no quiere decir crear una distancia, crear miedo. Mi hijo no me tiene que tratar de usted. Mi hijo tiene que ser con cercanía, con amor, pero manteniendo el timón del barco, digamos. Es un barco, el de la familia o el de la relación entre padres e hijos, que tiene un capitán y tiene marineros. Los marineros serán capitanes un día del barco que ellos construyan. Mientras tanto, el capitán no puede decir, bueno, me voy a ir abajo con los marineros porque están más divertidos ahí, claro, que aquí arriba, ¿no? En la sala de mando con el timón donde no, porque si no el barco va a encallar en cualquier lugar o va a andar sin rumbo. Entonces, los marineros tampoco pueden subir, claro, porque esta relación que nace así, no la podemos emparejar así, ¿no? Porque si la emparejamos así, habría que hacer que a los chicos crezcan cuando todavía les falta. Usted sabe que lo que noto mucho también entre padres de mi generación, algunos más chicos también, es mucha culpa. Sí. Por la falta, por la ausencia, por esto de los compromisos, del trabajo, y que se trata de remediar de alguna manera que no siempre es la mejor. No, claro, porque la culpa no es una buena consejera nunca. En ningún tipo de vínculo la culpa es una buena... Si uno tiene culpa, lo que tiene que hacer es explorar qué le dice la voz de la culpa, porque generalmente la voz de la culpa es algo que nos está recordando que nosotros estamos infringiendo algo, ¿no? Pero si nosotros, solamente para callar esa voz, hacemos cualquier cosa, porque muchas veces esos padres culpables, ¿qué hacen? Por ejemplo, no ponen límites. Claro. Son más permisivos. Claro, son más permisivos porque creen que con esto lavan la culpa, llenan a sus hijos de cosas innecesarias, no les enseñan que la vida también nos frustra muchas veces, les evitan las frustraciones, los crían en burbujas artificiales, después los va a frustrar mal la vida. Y además viven con miedo hacia sus hijos. Entonces, si hay una generación de padres que tuvo miedo a sus padres cuando ellos eran hijos y ahora le tienen miedo a sus hijos cuando son padres, ¿cuándo van a ser adultos que toman sus decisiones con responsabilidad y se hacen cargo de esa responsabilidad? En este caso, la responsabilidad de poner límites, pero no poner límites autoritarios. Poner límites muchas veces se confunde con autoritarismo y la verdad es que cuando uno pone límites desde el lugar de padre, actuando como padre, genera respeto. Y el respeto y la autoridad van juntos. Cuando uno no cumple con esto, muchas veces tiene que intervenir después de manera casi virulenta, diríamos, y ahí sí se vuelve autoritario, y así como la autoridad y el respeto son primos hermanos, el miedo y el autoritarismo también son primos hermanos. Entonces se consigue
se consiguen cosas por miedo, pero no hay aprendizaje y no hay amor en el vínculo. Y hay otra cosa que es muy común en esta época, probablemente, o por lo menos lo que observo, es la negociación permanente entre padres e hijos. Si vos te portás bien, yo te doy esa cosa. Eso lo he visto muy común. Eso es muy interesante y eso también habría que evitarlo, porque cuando negociamos todo el tiempo, convertimos un vínculo que es un vínculo de amor en una simple transacción. Si vos te portás bien, yo te compro esto, entonces el chico ya sabe que del otro lado no es que lo que él recibe es por lo que él es, sino por lo que él hace. No es por el amor natural que debería existir en el vínculo, sino a cambio de una acción. Entonces, si no se lleva materias, si se porta bien, si se va a dormir temprano, si apaga la tele, si apaga la computadora. Entonces, estamos enseñándole a nuestros hijos que en la vida todo es negociable, empezando por los vínculos. No es un buen aprendizaje para nuestros hijos. Tienen que saber que yo puedo decirle a mi hijo que no, y no le estoy diciendo no te quiero, le estoy diciendo no te compro, no te permito, pero te sigo queriendo. Y le demuestro de muchas otras maneras que lo sigo queriendo. O sea, mantengo el vínculo en el plano del afecto, del amor y de la responsabilidad mía como padre y no lo llevo hacia un lugar de transacción. Y por otro lado, no podemos convertir la vida familiar en una asamblea permanente, ¿no? Tengo un amigo que... No es una democracia. La familia. Sí, exactamente es lo que dice un amigo mío que es terapeuta familiar, que dice, así como la democracia es el mejor sistema con todos sus errores para vivir en una sociedad, no es el mejor sistema para vivir en una familia. Una familia tiene reyes y súbditos. A veces los reyes están en dos castillos separados. Pasa eso hoy en la vida de hoy, que el rey vive en un lugar y la reina en otro lado, pero se tienen que reunir en un lugar neutral y decidir siempre lo mejor para los súbditos, que siguen siendo sus súbditos hasta que un día se hagan personas autónomas. Sean príncipes. Sí, sean príncipes y hereden. La verdad que me quedaría eternamente charlando porque el tema es sumamente interesante. Sé que a la gente que nos está viendo le pasa lo mismo. Sé que tiene el compromiso de a las 7:30, en un ratito nada más, de participar de esta charla, que la verdad es una gran idea que ha tenido la gente del Club Estudiantes. Yo lo vi tomar mate en un video, así que le vamos a regalar un mate como forma de agradecimiento porque haya venido. Un mate entrerriano, además. Entrerriano y con el logo del programa para que nos tenga presente y cuando ande por aquí, espero que no sea dentro de mucho tiempo, también nos pueda volver a visitar. Porque es un gusto escucharlo. Vengo pronto por la yerba. Escucharlo y leerlo, lo pueden leer en La Nación, ¿no? En La Nación, también en el diario Perfil, sí, en la revista de La Nación los domingos, en el diario Perfil también, o sábados o domingos a veces. Y en su página. Y en mi página. Sí, donde están todos los artículos además. Le agradezco mucho, Sergio, un gusto. Un gustazo para mí también, gracias. Atención ahora, Centro, y le agradecemos también una vez más a la Escuela del Club Estudiantes que lo ha traído y que ha posibilitado su presencia aquí en el programa. Atención, centros de jubilados y federaciones. Altas Barranca tiene promociones especiales para llevarlos a conocer el fin del mundo. Altas Barrancas te lleva a conocer Trelew, El Calafate y Ushuaia. En bus cama, 2 noches en Trelew, 2 noches en El Calafate y 3 en Ushuaia, con desayuno y cena, excursiones y coordinación, a 14.580 pesos por persona. Altas Barrancas, Salta 117.